une viande que me fait. Muy bien, 41 minutos pasaron ya de las 18 horas. Hemos comido muy rico en el bloque anterior. Y ahora vamos a hablar de algo que quizás haga que las galletitas se endurezcan un poquito en el estómago, pero vamos a tragar juguito, tragar agua y continuar. Les dije al principio del programa que no iba a ser yo quien opine de lo que sucedió ayer, lo que viene sucediendo, lo que sucederá a nivel político y económico, porque no me dedico a la política, no me dedico a la economía, soy una ciudadana más como usted que está allí del otro lado. No estudié para analizar política ni para analizar economía. A lo sumo puedo dar una opinión o una valoración personal, pero hasta ahí nomás puedo llegar, ¿sí? Como una más que camina por la calle, como una persona más que tiene que ir a hacer compras, como una persona más que tiene que ir a poner el voto en las urnas. Por eso ya está con nosotros el doctor Valeriano Colque, economista, y él va a ser el encargado de pasarnos al castellano, como le pido siempre, la situación económica del país, lo que estuvo pasando ayer a nivel nacional, a nivel provincial, cuál es el balance político y económico, porque hay muchos que no entendemos qué se votó, no entendemos qué va a pasar, escuchamos quejas, reclamos, de la violencia sí voy a hablar después, pero como un punto y aparte, pero vamos a hablar de lo puntual, de este tema. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué se aprobó ayer? Doctor Valeriano Colque, bienvenido a Notas al Margen. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. A usted por estar aquí. Y como le digo siempre, ¿no? Es un placer poder contar con su palabra profesional, porque es quien estudió y se dedica a esto, y lo mejor aún, lo habla de una manera que lo podemos entender todos. Bueno, muchas gracias. Doctor, ¿qué pasó ayer? Bueno, ayer se trató entre el paquete de medidas que mandó el gobierno al Parlamento, se trató la reforma previsional, que en definitiva no es una reforma integral, sino simplemente es un cambio en la actualización de las jubilaciones, pasar del sistema actual que estaba compuesto por la inflación, la recaudación y además los salarios, a pasar ahora a medirse y a ajustarse la jubilación a través del índice de inflación y además un porcentaje del índice de los salarios que al producirse las paritarias. Eso cambia, digamos, el eje de la actualización de las jubilaciones. Pero ¿cuál es el tema que se plantea y por qué se llega a esto? Y bueno, esto se llega porque evidentemente la caja de jubilaciones, desde la época que se crearon la ley 19037 allá en el primer gobierno de Perón, desde esa época se vienen utilizando los fondos de los jubilados para otra cosa menos para los jubilados. Ah, bien. Si nosotros actualizaríamos lo que se sacó en aquella época, en la época de Perón, que sacó un montón, porque salió la ley nueva y no había jubilado, entonces entraban recursos, bueno, y eran tentadores. En ese momento el presidente, que era Perón en esa época, utilizó esos fondos y le dejó un pagaré, por decirlo así, para pagarle en concepto de intereses en los 6 meses. Llegaban los 6 meses, en vez de pagar intereses, le cambiaban los papeles. Sí. Y bueno, y evidentemente, y así se fue desfasando y generando problemas. Después vino el otro gobierno de Perón, lamentablemente es así, donde se produce el Rodrigazo, en 1975, que gobernaba Isabel Perón, donde los jubilados perdieron un 30% por la devaluación, digamos, que produjo el Rodrigazo. Después vino la Alianza, que le bajó un 13% a los salarios, y así sucesivamente. Luego vino Duhalde en el 2001, después que se va a la Alianza, y trae aparejado, produce una devaluación del 300%, salimos de la convertibilidad de 1,1, pasamos a 1,40, el dólar se fue a 4 y pico, después bajó, y eso fue un duro golpe para los jubilados, evidentemente. Y así sucesivamente. Llegamos al gobierno del anterior, donde evidentemente se estatizó el sistema privado, que era la FJP, que lo había hecho Menem, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? ¿Y para qué se estatizó? Se estatizó con la idea de que, según el gobierno, mejoraran las jubilaciones, mejoraran, digamos, el haber de los jubilados. Y no fue así, porque esa plata se utilizó para financiar déficit del Tesoro, para financiar
digamos, algún tipo de programa que generara clientelismo político, como por ejemplo todos los planes, las computadoras que se dan, independientemente que sea una cosa positiva, pero no hay que regalar lo que no se tiene, claro. ni tampoco hay que regalar sabiendo mañana con qué lo encontramos. Ese es el problema. Además se jubilaron casi 3,5 millones de personas sin aportes, ¿no es cierto? Claro, Compraron fue el cambio, moratoria, sí. Y evidentemente esa gente hay que pagarle. ¿No es cierto? Y además, en una jubilación normal, en un sistema de jubilación normal, la relación entre activo y pasivo es de 4 a 5 activos que mantienen, por decirlo así, para que se entienda, a un jubilado. Hoy en día, producto de la recesión de 4 años, 5 años, la recesión y la caída del empleo, evidentemente la relación se volvió de 1,5 casi por jubilado, claro, y no alcanza. Evidentemente, y esto es un problema que tienen todos los sistemas de jubilación en el mundo, porque la expectativa de vida creció y evidentemente hay que ver qué es lo que pasa hacia adelante. Entonces, como vos estás pagando ahora una jubilación y no tenés la relación de sustentabilidad que es 4 o 5 por 1, evidentemente, y la gente cada vez se aproxima más la jubilación, el sistema estaba a punto de eclosionar. Además, el enorme déficit que tiene el Estado, ¿no es cierto? Parte de ese enorme déficit fiscal, de más o menos un 55% de ese déficit, son los que se pagan las jubilaciones. ¿Por qué? Porque no alcanza la plata. Claro. Entonces, evidentemente, cuando no alcanza y vos tenés déficit fiscal, ¿cómo te financia? Te financia con mayores impuestos que dicen que son de emergencia y se quedan a vivir. Por ejemplo, el impuesto al cheque fue creado por Cavallo durante la Alianza, sí, y se quedó a vivir. Fue en el 2001, llevamos 16 años y de emergencia. Sí. Te doy otro caso, el impuesto a la ganancia fue creado en 1935 como impuesto de emergencia, llevamos 80 y pico de años de emergencia. Entonces, y así, entonces se financian esos déficits con mayores impuestos, con mayor emisión monetaria, que a la vez que vos estás emitiendo peso, estás emitiendo inflación también, o con endeudamiento como lo está haciendo este gobierno. Y evidentemente ya hemos visto los problemas de la deuda. Sí. Había que refinanciar, pedíamos quita, no se podía pagar, volver a refinanciar y así. Y Argentina, no se puede vivir una economía así. Bueno, justamente, doctor, ¿hace cuántos años que Argentina viene endeudada? Hace 70 años que tenemos este mismo problema los argentinos. Porque cada cambio de gobierno cambian los ciclos económicos, porque al no haber política de Estado, cuando hablo de política de Estado de mediano y de largo plazo, independientemente de quién esté circunstancialmente administrando los recursos del Estado, al no haber política siempre se vive el día a día y el corto plazo. Claro. Entonces, de hace 70 años no existía la palabra dólar en Argentina. Entonces a la gente al cambiar el gobierno dice no sé qué va a hacer claro, no sé cuál yo por las dudas me cubro y me refugio en el dólar, y por eso generó todo este problema, digamos, en la economía, ¿no? Bueno, ahora uno lo va entendiendo mejor de esta manera pedagógica y didáctica, ¿no? Y ayer se escuchaba mucho, esto es culpa de Macri, que ojalá no termine el gobierno, sí, pero por lo que estamos escuchando, por su palabra profesional, esto lleva 70 años. Macri asumió en diciembre de 2015, o sea que no pudo haber sido culpa de él solamente en estos 2 años. Mira, el error del gobierno, para mi gusto, es cuando él asumió en diciembre. El 1 de marzo, cuando inauguró el Parlamento en la sesión ordinaria, ahí tenía que haber explicado a la ciudadanía cómo recibió el Estado, cómo recibió el gobierno, cuáles eran los grandes problemas que tenía, para explicar a la gente qué es lo que iba a hacer para corregir, claro, eso, para que la gente entendiera y supiera lo que iba a venir. Entonces, al no poder explicar eso, al no haberlo explicado o explicarlo a media, se genera esta incertidumbre, que te aumentan la tarifa, después que te la bajan, que es gradual, que no es gradual, y evidentemente hubo un problema muy grande, una herencia muy grande recibida, donde fundamentalmente, para que se entienda, los grandes temas que se llaman macroeconomía, los grandes temas, sí, por ejemplo, había cepo cambiario, había atraso cambiario, alta inflación, enorme déficit fiscal, y enorme déficit externo, y no había reserva. ¿Los ciudadanos no lo queríamos ver?
lo veíamos y no hablábamos, hablo de esos últimos 12 años, no del gobierno actual, lo veíamos pero estábamos cómodos y por eso no nos quejábamos. ¿Cómo era? ¿Qué estaba pasando por Lo que nosotros? pasa es que todos los gobiernos populistas, para mantenerse en el poder, actúan de esa manera, regalan lo que no tienen, la gente se ve que el gobierno los tiene en cuenta, pero es una ficción. Es lo mismo que vos a tus hijos le dé plata para que gasten, y llega un momento y vos decís, ya no me alcanza. ¿Y qué tengo que hacer? Entrar a quitarle a tu hijo y tu hijo se van a enojar, se van a poner mal, porque evidentemente... O meterme en un préstamo, claro, y quizás de los peores, porque ¿cómo no... podés devolverlo? Claro. No tenés para devolverlo. Y eso es lo que pasa. Y acá pasó lo mismo, la macroeconomía, lo que señalaba recién, la inflación, el déficit, gran déficit fiscal que este gobierno lo subió. Además, ¿cómo te puedo decir? El déficit externo y el déficit, la caída de reserva. Esos son problemas grandes que había que solucionar para entrar a analizar microeconómicamente, sea sector o parte por parte. Esto es más o menos como si vos, el día de Navidad, te comes todo lo que hay en la mesa, te tomas todo lo que hay en la mesa y el lunes o al otro día que salí a correr. Claro. Entonces me dice, ay, me duele la cabeza, me duele el estómago, me duele la cintura, me duele todo. Entonces dice, no puedo salir a correr. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir al médico y el médico dice, bueno, mire, hagamos esta dieta, no coma esto hasta que corrijamos el estómago, tómese esta pastilla para que el hígado no le duela y para que no le duele la cabeza y vamos a ver. Después venga y veamos. Y cuando vos vas y te dice, bueno, se solucionó el problema del hígado, se solucionó el problema del estómago, se solucionó el problema de la cabeza, bueno, ahora podemos entrar a caminar o a correr recién unos 2 días después, claro. Esperemos. Eso pasó en la economía argentina. Había que corregir el cepo, tratar de bajar la inflación, tratar de bajar el déficit externo, que no se pudo, al contrario, el déficit, interno, el déficit fiscal, que se incrementó también. ¿Por qué? Porque venía 4 años de recesión. Cuando hablamos de recesión quiere decir que no hay venta porque no hay consumo. Claro. Y si no hay consumo, no hay producción. Entonces, claro. ¿Para qué voy a producir si no hay quien lo compre? Entonces, evidentemente, vivíamos del crédito, de la ficción, de las tarjetas de crédito, y después hay que pagarlas. Claro. Entonces, el problema argentino, para mi gusto, es un problema cultural. Es un problema que va a costar muchísimo cambiar la cultura de los argentinos, y esto, lamentablemente, es así. Yo viajo mucho, y en el exterior me saben decir, ustedes los argentinos tienen de todo, han sido bendecidos por Dios. Es que es verdad. ¿Y por qué están así? Dice, ustedes cada vez se equivocan más. Los vecinos que son más chicos y que no tienen lo que ustedes tienen, como Chile, Perú, Uruguay, están mucho mejor que ustedes. Dice. Doctor, siempre lo he dicho, ¿no? Ya cuando estaba en época, cuando era muy joven, y estaba en primaria, secundaria, y nos hacían ver en geografía argentina, tenemos todos los climas, tenemos todos los suelos, tenemos una flora y una fauna maravillosa. Exactamente. Tenemos tanto, pero tanto, que, como dice usted, no lo sabemos aprovechar o bien lo destruimos. Porque también somos especialistas, los seres humanos argentinos, en destruir todo lo que la naturaleza nos brinda, que sería magnífico aprovecharlo para la supervivencia, para el día a día. Por eso te digo que es un problema cultural, porque los argentinos tenemos una cultura, ganamos 20 y gastamos 50. O que nos regalen. Gastamos, o que nos regalen. Gastamos y después hay que pagar. ¿Cómo hacemos? Y te entra la desesperación. Sí. Y además tenemos un problema cultural. Acá así como somos los argentinos, el Estado gasta siempre más de lo que ingresa. Y te decía recién, se financia con emisión, con endeudamiento, con mayores impuestos. Y cada vez te cobra más impuestos y cada vez los servicios son menos. Cada vez recibís menos vos del Estado. Y además tenés empresarios prebendarios que no les gusta competir, que viven del Estado o tienen actitudes monopólicas o oligopólicas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando le abrís la importación para competir, pegan en el grito en el cielo y dicen, yo no puedo competir, voy a tener que despedir gente. Es la extorsión. Todo el mundo sale a defender para que no haya caída de la fuente de trabajo, después él te vende lo que quiere y al precio que quiere. Sí. ¿Me explico? Y correcto. Sí. Y tenemos sindicalistas ricos con trabajadores pobres. También. Que viven del aporte de los trabajadores y que dicen defender a los trabajadores. Entonces vos ves que es un problema cultural que va a cambiar, va a costar muchísimo cambiar. Hay un famoso gurú del management que en 1964 ya decía, y se llama Peter Drucker.
Ah, sí, sí, sí. Y él decía en 1964 que la cultura se come la estrategia de cambio en el desayuno, es decir, que te va a costar mucho cambiar la cultura y evidentemente va a haber bronca, descontento y alguna vez tenemos que cambiar y ser Y la serios. cultura, para poder cambiarla, tiene que venir de la mano con una buena base de educación. Y no hablo del colegio Fundamentalmente. solamente, ¿no? Hablo de la Fundamentalmente. educación. Porque un libro, así como mencionamos a este gurú del management, el libro mundial por excelencia, que está en un montón de idiomas, dice: el pueblo perece por falta de conocimiento. Así es. Lo pasamos al castellano. La gente se muere, y no hablamos físicamente, hablamos de acá, ¿no? También se muere por falta de conocimiento, por ignorancia, que ser ignorante no es malo, no es una mala palabra, no es que sos ignorante porque no tenés un título. Ignorancia de que no hay un Estado, o no había un Estado, que inculque lo que se debe hacer, lo que es correcto. Sí, Direct. Tenemos una llamada, muy bien, a ver, la escuchamos. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, habla Rosario. Hola, Rosario, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, yo quería hacerle una pregunta al señor economista. Sí. Porque es verdad, yo creo que el 90% y pico de los jubilados que estamos protestando, que estamos con la jubilación mínima, ninguno entendemos realmente dónde estamos parados. ¿Hasta qué punto esta nueva ley nos va a perjudicar? No, voy a decir a seguir perjudicando. Bueno, yo le comento, el problema que tiene esta ley es el enganche. Es decir, si seguimos con la actualización actual, que es cada 6 meses, ¿no es cierto?, tendríamos que actualizar en marzo y después en septiembre, como es actual. Entonces, al cambiarse el sistema de actualización, ¿no es cierto?, de los saberes jubilatorios, entonces, al principio, el jubilado pierde. Porque no es lo mismo que le actualicen un 3, un 4 o un 5% cada 3 meses, que le actualicen un 12, 13% en 6 meses, digamos. Pero además pierde lo mismo, ¿por qué? Porque la inflación se come su actualización. Fíjese usted, yo también soy jubilado, el año pasado nos actualizaron casi un 30%. ¿Cuánto fue la inflación el año pasado? 41%, hemos perdido lo mismo. ¿Se da cuenta? Entonces el tema fundamental acá es que evidentemente hay que hacer algo por los jubilados. Evidentemente el sistema no da para más. Acá tiene que haber una reunión con los que saben y ver cuáles son las expectativas de tratar de hacer una reforma integral de todo el sistema jubilatorio, no para perjudicar a los jubilatorios, sino para asegurarles sustentabilidad. Y cuando hablo de sustentabilidad, hablo de asegurarle a los jubilados que todo lo que ellos han aportado, por lo menos le va a venir como corresponde en el beneficio que corresponde, valga la redundancia. A los jubilados lo utilizaron todos los gobiernos, señora, usaron la plata de los jubilados, diciendo que lo defendían a los jubilados, y hoy estamos como estamos porque esto es un arrastre de más de 70 años. Evidentemente, usted si trabajó todo su año, toda su vida, trabajó y aportó, para usted es injusto que venga yo, que no trabajé nunca y me jubile porque hay un partido de turno en el gobierno y me dije, yo quiero ser bueno con vos y te voy a jubilar, no importa que no haga los aportes, después yo te voy a ir contando de a poco, pero hay que pagarle. Eso es lo que ha pasado con el sistema jubilatorio en la Argentina, y esto es un problema que tienen no solamente los argentinos, tenemos en el mundo, hay problemas con el sistema jubilatorio por el aumento de la expectativa de vida. Entonces, evidentemente, eso genera un problema. Porque usted fíjese, si vamos a Europa, cada vez la gente tiene menos hijos. Y cada vez la industria, que son primer mundo, está robotizada. O sea que cada vez hay menos trabajo. Entonces, al no haber trabajo activo, no hay quien sustente, salvo los impuestos, ¿no es cierto? No hay quien sustente el sistema jubilatorio. Lo lógico sería que hubieran 4 activos o 5 para mantener un jubilado. Y en este momento en la Argentina la relación es un jubilado y un activo y medio. ¿Por qué? Porque hay casi 35% de la masa laboral argentina está en negro. Eso no aportan, no tienen obra social y evidentemente no contribuyen al sistema jubilatorio. Y por eso de algún lado hay que sacar para pagarle a los jubilados. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? O emitir plata como hacía el anterior gobierno, que le generaba más inflación, entonces le daba un aumento ilusorio, y cuando usted cada vez le alcanzaba menos. Y ahora, ¿qué hace este gobierno?
se endeuda para ver cómo le va a pagar los jubilados. Ninguna de las cosas es buena. Entonces acá hay que sentarse, tratar de salir del paso y tratar de sentarse y evidentemente entre todos solucionar el problema. Por supuesto, ahora usted me preguntará, ¿no había de dónde otro lado sacar? Sí había, señora. Lo que pasa que acá la clase política, por llamarla de alguna manera, o la política, no tiene gestos, como dicen, defender a los jubilados. A mí me parece que no tienen gestos, porque no es el gasto del sueldo de los diputados, senadores, es el gasto que tiene la política. Fíjese, los diputados tienen pasaje gratis, que después lo cambian por plata, los senadores lo mismo, tienen 30, 40 asesores, yo no sé para qué. Le doy un caso, la Biblioteca Nacional tiene 300 empleados y la Biblioteca del Congreso de la Nación tiene 1.800 empleados. Entonces, evidentemente, es todo el gasto de la política. Entonces, todo eso que ellos podrían decir, vamos a hacer un sacrificio. Le doy otro caso, todo el sistema judicial argentino, los jueces, que son los que nos tienen que jugar a nosotros cuando no pagamos impuestos, no pagan impuestos a la ganancia. Entonces, evidentemente, todos se rajan la vestidura, de cierto, de que defendemos a los jubilados, a los pobres viejos, pero hay una suerte de hipocresía, y sobre todo aquellos que han gobernado y han hecho peor el sistema jubilatorio, evidentemente hoy se sienten los salvadores. ¿Y cómo no lo hicieron antes? Entonces usted se da cuenta que hay una hipocresía y de pronto usted como jubilada, yo como jubilado, nos da bronca que nos quieran todavía tomar el pelo. El dinero que manejan los sindicalistas son públicos, no son fondos económicos privados que le pertenecen a los dirigentes sindicales. Por eso es bueno indagar qué hacen ellos con ese dinero que es público. Así es. Por eso digo, ¿cómo puede ser? El mismo televidente debe darse cuenta que todos los sindicalistas, y no voy a dar nombre porque no corresponde, pero digamos, los secretarios generales a nivel nacional, cualquiera que se le ocurra en la cabeza, son millonarios. Seguro. Millonarios son. Otro mensaje, doctor. Le agradezco públicamente por la información que nos está brindando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, se ve que hay mucha gente preocupada por esto. Hoy el ingeniero Mauricio Macri dijo que de aquí a un año se van a ver los frutos o los resultados de esta nueva ley. Yo personalmente hubiese preferido decirle al ingeniero, si fuese amigo, Mauri, tirémoslo en enero, es la información, lo que pasó ayer, ¿no? Pero bueno, va a haber a fines del 2018, bajando la inflación, porque acá el impuesto más gravoso que tienen los jubilados y los ciudadanos en general es la inflación. Entonces hay que bajar la inflación para que el poder adquisitivo de los salarios, de los jubilados, de los activos, no se deteriore. Entonces yo creo que si las cosas se mantienen y la inflación va bajando, creo que a finales del 18, creo y digo porque estamos en la Argentina, ¿no es cierto? Creo que a finales del 18 los jubilados van a terminar ganando un 5 o un 6% por arriba de la inflación. Bien. Creo que es más importante que el sistema actual. Y esto lo hicieron, el gobierno anterior Le hago un paréntesis, doctor, nada más. Le aviso al señor director que tenemos unos minutitos más de programa autorizados recién hace un momento por Palabras y Verdades, porque está justamente Raúl Belmont escuchando esta entrevista y nos cede un poquito de su programa que empieza ahora para continuar, porque es un tema que no podemos cortarlo, doctor. Claro, lo que pasa es que el gobierno anterior inventó esta fórmula que no se utiliza en ningún lado, en ningún país del mundo. ¿Por qué? Porque nos mentía con la inflación. Claro. Habían agarrado el índice y nos mentía con la inflación. Entonces, como no tenía valores para decir la inflación es tanto, siempre era menor, entonces inventaron estas fórmulas para salir del paso y hacerlos creer a los jubilados que estábamos muy bien. Sí. Y no es así, a la larga se sabe la verdad. Como lo que sucedió, por ejemplo, con la ANSES, ¿no? Que nos cortaron los planes, pero a ver, si una persona tenía 4 planes por discapacidad o 5 asignaciones por hijo cuando en realidad tenía uno solo, y personas que realmente sabemos, doctor, que no necesitaban esa ayuda y le estaban quitando posibilidad a quien sí la necesitaba. Por eso es el clientelismo político, claro. Usaron la plata de los jubilados. ¿Vos te acuerdas que cuando se descubrió debajo de un puente en Buenos Aires la cantidad de sillas de rueda que habían comprado del PAMI? Eso también es plata de los jubilados. Y hace poco necesitábamos una mujer desesperada buscando una silla de ruedas y no teníamos cómo dársela. ¿Vos has visto también la cantidad de juicios y jubilados que se han muerto porque los juicios que habían ganado legítimamente a partir del caso Badaro y que la Corte de Justicia de las Naciones dijo hay que pagar? El gobierno anterior apelaba para no pagar. Entonces, evidentemente, un jubilado tiene una vida, un jubilado de 75, 80 años,
evidentemente necesita ya ese problema, porque no son muy larga la expectativa de vida que tiene por la misma ley natural Claro, la del ley, ser humano. sí, lógicamente. Entonces esos temas, evidente, ha pasado. Y yo creo que, y ustedes recuerdan también que la expresidenta vetó el 82% El 82% móvil, bueno, que y no hoy, sé, sí. hoy tiene, por eso digo, a mí me duele y me molesta la hipocresía, ¿no es cierto? La Sí. hipocresía. Yo creo que acá alguna vez en la Argentina tenemos que sentarnos en serio y trabajar para la Argentina en serio, entre todos, sin mezquindad, porque acá cada uno aprovecha para llevar agua para su molino políticamente, y no sí. se hace así. Los políticos son administradores circunstanciales de todos los recursos que tiene una nación, cuyos propietarios somos todos los ciudadanos de la nación. Entonces nosotros cada 4 años le damos la posibilidad de que administren, o a 8 años, pero no que se roben ni tampoco que hagan lo que quieran. Estamos hablando a nivel nacional, que lógicamente nos afecta a nivel provincial, y con esto quiero cerrar, doctor. ¿Cuál es su punto de vista, su postura, a través de su análisis profesional, de tantos años de experiencia, de haber viajado por el mundo, que doy fe de eso, no es que lo diga ahora, yo doy fe de eso, el gobierno provincial, nuestra provincia, Bueno. ¿en qué estado se encuentra hoy, sabiendo los recortes que ya el gobernador está preparando también, ¿no? Bueno. En todo sentido, y ni hablar de los acomodos de amiguismos y demás, ¿no? Bueno, cuando se sinceran las cosas, aparece la realidad. Entonces, ¿cuántos nos vinieron diciendo de tantas cosas, que el gobierno esto, que el gobierno... Y hoy tiene que arreglar con la nación por el enorme déficit que tiene y el endeudamiento que tiene la provincia. Claro. Además, tiene impuestos distorsivos, como es el impuesto a la actividad económica, que si vos lo sumás para que la gente lo entienda, el impuesto al distorsivo se llega, en vez de ser el 3,6 o el 5 como subió ahora, es el 15 o el 12. ¿Por qué? Porque paga el productor, paga el intermediario y paga el final. Claro. O sea, 3,6 más 3,6 más 3,6 te da un 13%, o 5 más 5 más 5 te da un 15%. Y eso es impuesto distorsivo. Por eso, y hay mayor presión fiscal, y evidentemente ¿qué hacen los empresarios? Le suben los impuestos, lo trasladan al precio. ¿Quién paga más? El consumidor final. Claro. En definitiva, está pasando eso. Además, hay que cambiar muy bien también las leyes laborales, porque las leyes laborales, te doy un caso, el caso Sí. de Sancor. Sancor se fundió, ¿sabe por qué? Primero porque vendió la leche en polvo a Venezuela, 50 millones de dólares durante el gobierno anterior, y no le pagó Venezuela. Entonces empezaron a gastar a cuenta, que no se debería hacer así, y después no cobraron. Además, el sindicato de los que trabajan en Sancor le pedía por cada empleado 3.500 pesos para el sindicato. Claro, sí, sí. Evidentemente no hay bolsillo que alcance, y evidentemente han tenido que arreglar ahora, bajar los 750 los aportes para que Sancor no se funda y continúe trabajando, siendo una empresa, digamos, con un prestigio extraordinario, y además para que los obreros no se queden sin trabajo. Muchas gracias, doctor Kolke, por su exposición absolutamente clara y concisa. Muchas gracias. Y con esto, ahora sí, ya cierro, prometo que cierro. ¿Urtubey presidente 2020, doctor Kolke? Y todos tienen derecho. Ahora es cuestión de ¿Macedo saber. primera dama? Todos tienen derecho y aspiración a ser presidente, el que está en la política, presidente, gobernador, el importante es que lleguen, luchen, trabajen. Bueno, pero además, no sé, hay que, no sé, yo creo que hay que mostrar que lo que uno ha hecho en una Claro. provincia para aspirar a ser presidente. No valen las fotos en Europa, ¿no? No. Eso no suma para Mirá, el voto. Yo te pongo caso, la provincia, de los recursos que recibe de la nación, el 58,44% lo destina a pagar el sueldo. Entonces, ¿qué queda para los demás? Chauche palito, como decían. Claro, bueno, ¿por qué? Porque se llenó lo que más empleado creció en la provincia fue la administración pública. Sí. Ahora, ¿vos tenés mejores servicios? No. Bueno, El agua de entonces, mi casa no se puede tomar, bueno, le cuento. directamente. Y bueno, y sin embargo nos cobran más, nos cobran más. Y bueno, alguna vez hay que reaccionar. Y la gente, menos mal que está reaccionando, está aprendiendo, estamos aprendiendo, ¿no es cierto?, en todo sentido. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a vos, por favor. Nosotros sí, ahora llegamos al final de Notas al Margen. Un último bloque didáctico, pedagógico, constructivo, instructivo. Y si quedó alguna duda, no dude
valga la redundancia, en dejarnos un comentario o un mensaje como nos han enviado durante este último bloque. Yo siempre digo algo, ¿no? Lo último que se pierde es la fe, que va de la mano de la esperanza. Pero para no perder la fe y la esperanza hay que educarse, hay que instruirse, hay que conocer. Y como le dije antes, no hablo solamente de la instrucción académica, nivel inicial, primario, secundario, terciario, universidad, como quieras llamarlo. Hablo de la instrucción y hablo de la educación que durante 12 años nos privaron, porque es más fácil darle a un perro las sobras, ¿no?, que tenemos en la mesa, que educarlo a hacer pipí y popó en el jardín de la casa. Hasta el martes que viene, que tengan una excelente Navidad. Seguramente el próximo martes vamos a tener toda la cobertura del concurso de mañana de la galletita, de la Fundación Pintando Salta con Valores y muchas más actividades que se están realizando en estos días. Gracias a Raúl Belmont, al programa Palabras y Verdades, por regalarnos unos minutitos de su espacio, y gracias a ustedes que están allí, como les digo siempre, del otro lado. Sin ustedes, acá no podríamos estar nosotros. Y como le dije al principio, lo único que nos diferencia a usted de a mí es que tengo esta cámara delante. Fuera de la cámara somos exactamente iguales. Esto que nos separa es lo único que marca una diferencia entre usted y yo. Feliz Navidad. Recuerden el verdadero significado de la Navidad, que lo hablamos al principio del programa. Y el martes que viene, 17:30 horas, nos reencontramos aquí en la señal de Canal 7 de Salta. Muchísimas gracias. No, ne regrette rien, ni le bien que m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, regrette rien, non, je ne regrette rien, c'est payé, balayé, avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes blessures.